Ok, bien. Clase número 3B. Estamos entonces revisando el tema de la oración del cristiano. Em, Esta clase está dividida en dos. En la clase pasada estuvimos hablando de la primera parte del concepto de la oración del Padre Nuestro, que según lo que veíamos está dividida principalmente o direccionada la primera parte de la oración en, en centrarse en el Dios, la idea de la gloria de Dios, en el tema del reconocimiento de Dios. Y esta segunda parte, como el hermano Denny nos decía esa vez cuando terminamos la clase, aquí viene la segunda parte de la oración muy importante que tiene que ver cómo nos metemos nosotros dentro de la oración, qué papel jugamos nosotros dentro de la oración. Y para eso vamos a escuchar un poquito a la hermana Susana, algunos de los hallazgos que quiera compartir con nosotros de la lectura que les entregué y luego la hermana Rosita también lo puede hacer. Que hermana Susana, Dios le bendiga, adelante nomás. Bueno, em, primero que nada, dar gracias a Dios, porque igual a mí me permite con estas tareas involucrar a mi marido. El Señor es grande y Él hace las cosas como Él quiere. Y cuando yo tengo tareas, es en la forma en que yo lo involucro a Él. Así que esta tarea la hicimos las dos juntos, O sea, hay que dar aunque más Él tarea entonces. sí, aunque él no va a la iglesia ni nada por el estilo, pero está ahí siempre presente en lo que yo hago. Gracias al Señor. Así es. Bueno, reflexionamos, ¿cierto?, sobre el documento, lo leímos y bueno, y el resultado está aquí. Voy a leer la reflexión que hicimos. Dice, en esencia, el documento nos lleva a la reflexión acerca de lo que nos transmite la oración Padre Nuestro, focalizando en el cambio que se realiza en la parte media del mismo, cambiando el adjetivo posesivo de tú a nuestro, logrando con ello comprender y dimensionar la verdadera gracia de Dios y a la vez relegar nuestras necesidades personales a un segundo plano, planteando con ello dos problemas respecto a la tentación y su disyuntiva entre el bien y el mal. La Biblia dice que Dios no nos tienta con el mal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el sentido de orar que no lo haga? Si Él ha prometido que nunca lo hará. Algunos intérpretes esta afirmación como una prueba de nuestra fe y carácter. Para el autor, la explicación está dada más por la liberación del mal y la tentación al pueblo de Dios del diablo. De ello, necesitamos ser rescatados. La segunda problemática se relaciona con que la Biblia dice, la tentación y la prueba son buenas para nosotros. Entonces, ¿cuál es el sentido de orar? ¿De que no se nos lleve hacia ella? La respuesta tal vez está referida en la oración a que podamos vencer la tentación más que poder evitarla, considerando que la tentación del diablo es demasiado fuerte para nosotros, pero que el Padre Celestial nos librará si se lo pedimos. Siendo así, las tres peticiones que Jesús dimensiona en la oración hacia nuestro Padre suplen todas nuestras necesidades en lo material, entre paréntesis, el pan de cada día, espiritual, el perdón de nuestros pecados y moral, la liberación del mal. Cada vez que declaramos esta oración, lo que hacemos es expresar nuestra dependencia de Dios en cada dimensión humana,
profesando así la existencia de un solo Dios, distinguiendo su concepción trinitaria, puesto que por medio de la creación y providencia del Padre recibimos nuestro pan de cada día. Por medio de la muerte expiatoria del Hijo podemos ser perdonados y por medio del poder del Espíritu que habita en nosotros somos rescatados del mal. De esta manera, el Padre Nuestro es el modelo de oración verdadero por el cual Jesús nos comunica con el Padre Celestial, obsesionándonos con su nombre, su reino y su voluntad. En síntesis, es una oración teocéntrica, interesada en la gloria de Dios, en contraste con el egocentrismo de los fariseos preocupados por su propia gloria, y es inteligente dado que es reflexiva, en antítesis con los encantamientos mecánicos del pagano. Esa sería mi reflexión con respecto al documento. Ok, muchas gracias, Susana. Después voy a dejar para que hagan preguntas. Vamos a escuchar a Rosita. Adelante, Rosita. Ya, pastor y hermanos, de partida les saludo, por supuesto, a todos los que han llegado y a usted, pastor, indicándoles lo siguiente: yo lo hice totalmente diferente porque no recibí, no es que no haya recibido eh, el texto que usted mandó adicional, sino que yo lo tengo que haber perdido entre todo lo que perdí de mi teléfono. Entonces yo justamente busqué, porque me quedé con la idea de todo lo que habíamos estudiado la vez pasada, digamos, la lección pasada, me quedé con que había que verlo a través del Padre Nuestro, y lamentablemente no le pregunté. Entonces yo hice como fui desmembrando frase por frase, según el texto que yo tengo aquí de la Biblia de estudio, y un estudio que hicimos hace muchos años atrás del Sermón del Monte. Entonces no sé si estará bien o estará mal, incluso lo tengo aquí en un Word para abrirlo. Entonces no sé si es Escuchemos, apropiado o no escuchemos, será apropiado eso, porque es- es como ir escuchemos. frase por frase lo que es el Padre Nuestro. Pero, a ver, consulta, de lo que tienes allí, de lo que hiciste, ¿Sí? nómbrame dos elementos que te llamaron la atención. Tal vez así es mejor. Dos A ver, elementos que desarrollaste o que viste o que leíste que te ya, llamaron la atención de esta segunda parte. ya. Por ejemplo, el hablar de santificado sea tu nombre, ya que nos indica que al hablar con confianza con Dios como nuestro Padre, tenemos que tener siempre presente que también Él es santo y que la santidad de Dios exige sumo respeto, que es uno de los atributos de Dios, que es la santidad, ¿ya? Por ejemplo, lo otro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que nos indica que reconocemos que Dios es nuestro sustentador y proveedor, que confiamos en que Dios ha de proporcionarnos cada día lo que sabe que necesitamos, así como Él alimentó con maná a su pueblo en el pleno desierto por 40 años. Cada uno de nosotros, sus hijos, debemos también esperar su provisión divina para cada día. Y la otra, la última podría ser que, y no nos dejes caer en tentación, que nos libre del todo mal, que nos indica que siempre debemos acudir a Dios para pedir su protección del mal que nos rodea. Por ejemplo, hay que luchar con la tentación de no cumplir con los preceptos sagrados que la ley de Moisés estipuló en los 10 mandamientos, entre otras tentaciones de nuestro mundo caído. Todos los cristianos enfrentamos tentaciones, pero Dios nos ha prometido que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Él es el principio de la mayordomía cristiana, todo es de Dios y proviene de Dios. Nosotros somos meros administradores.
Y bueno, y luego puse un texto abajo, escrito, digamos, de que al orar debemos reconocer el poder y la grandeza de Dios y también la necesidad que tenemos de Él y de que y de que intervenga en nuestras vidas. Debemos alabar a Dios, orar por su obra en el mundo, por nuestras necesidades cotidianas, solicitando su ayuda en nuestros conflictos diarios. Es lo que Ok, podría decirle de. ok. Luego se Gracias, lo voy a Rosita. mandar en todo caso, Ok, muchas para que gracias, lo vea Rosita. como lo había hecho en el fondo. Así es que discúlpenme, pero me equivoqué en el detalle por lo visto. Ok, no te preocupes. Entonces, ahora viene la parte importante. Preguntas de los alumnos a nuestros queridos compañeros. ¿Quieren hacerle alguna consulta a sus compañeros, a sus compañeras en este momento de lo que han expuesto? Hay una que seguramente está en la punta de la lengua, una pregunta que se desarrolla en el documento y que es bastante contradictoria un poco, ¿no? ¿No? ¿No hay preguntas? Ya, muy bien. Entonces, por ahora parece que no van a recibir preguntas. Gracias, Susana. Gracias, Rosita. Leamos la parte que nos Perfecto. compete, por favor. Entonces, estamos en la segunda parte del Padre Nuestro, recuerden. Y en la clase anterior estuvimos revisando la primera parte y ahora estamos en la segunda. ¿Dónde comienza la segunda? En el 11, donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 12, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ojo con esto, porque técnicamente la oración termina en el 13. Allí termina la oración con este concepto del amén. Luego, el escritor hace una ampliación del versículo 12 principalmente, eh, eh, que tiene que ver con el concepto que está expresado en el 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en los dos últimos versículos, ya no dentro de la oración, sino que aparentemente una especie de ampliación, de explicación de la oración. Del versículo 12 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esos dos versículos no son constituidos propiamente tal de la oración. La oración termina en el versículo 13, pero es interesante lo que sucede con el versículo 14 y el versículo 15, porque en realidad pareciera ser que en ese momento el escritor bíblico se ve en la necesidad de hacer una especie de, de remarcar o de revolver el versículo 12, que tiene que ver básicamente con el perdón. Bien, esta es la segunda parte. Como bien decía nuestra hermana Susana y ustedes leyeron en el documento, aquí es donde encontramos la separación que tiene el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro efectivamente tiene dos ideas, ¿no? Los que estuvieron en la clase anterior recordarán que esto está estructurado básicamente de la misma manera que está estructurado el concepto de los 10 mandamientos. Los primeros mandamientos que están referidos principalmente a Dios, y los segundos o de ahí en adelante, el restante de los mandamientos están referidos a las leyes propiamente tal de los seres humanos. Y es curioso, entendiendo el contexto en el cual estamos hablando, entendiendo que el libro de Mateo es un libro escrito a personas judías principalmente. No es menor la forma en que está planteada y organizada finalmente el Padre Nuestro, porque obedece a una estructura que para los judíos era bastante conocida,
cómo estructuran el concepto de los 10 mandamientos. Y cuando hablamos del concepto de la segunda parte del tema del Padre Nuestro, aparece entonces esta idea de nuestras necesidades y ya comenzamos a hablar de nosotros en la oración. Ah, eh, hay en la oración, en esta segunda parte, hay algunos problemitas, o por lo menos algunas, no sé si problemas, pero algunas dificultades de cómo poder entender lo que Jesús estaba diciendo sobre la importancia de la oración referente a nosotros. Voy a saltar no porque no lo amerite, sino porque la primera parte, vale decir el versículo 11, en realidad está referido principalmente al concepto. Es curioso porque fíjense por favor en lo siguiente. El versículo 11, que es el que apela de alguna manera a esta idea de nuestras necesidades personales, es, está expresado como parte de la segunda parte de la oración, pero normalmente o muchas veces uno escucha de que la segunda parte de la oración del Padre Nuestro pareciera ser como que solamente se centrara en el concepto de nuestras necesidades personales. Vale decir, esto quiere decir entonces que muchas veces nosotros entendemos que la oración tiene el Padre Nuestro tiene dos instancias, una referida a Dios y la otra a nuestras necesidades personales, pero es interesante porque cuando se estructura la segunda parte referida al tema de nuestras necesidades personales, si bien es cierto, hay una mención al sustento, vale decir, a lo que todos nosotros requerimos en nuestra vida, como es el pan, vale decir, el concepto de comer, de una necesidad. Voy a decir lo siguiente, ese versículo 11 que tiene que ver con el pan nuestro de cada día, danos hoy, podríamos perfectamente decir que ese versículo 11 está apuntando a una necesidad de carácter fisiológica, o sea, todo lo que el ser humano requiere para su existencia, para su vida, está expresado en el versículo 11. No es única y exclusivamente pensar que el versículo 11 solo se refiere a que estamos pidiendo por pan, sino que abre las necesidades personales con la más simple de todas. Simple, pero que a la vez en alguna ocasión se hace compleja, que es la capacidad de sostenerse, y lo voy a decir de esta manera, fisiológicamente, necesidades de comida, necesidades de abrigo, necesidades de protección, necesidades de salud, todo apuntando al concepto de las necesidades fisiológicas del ser humano. Entonces, y esto me llama mucho la atención porque efectivamente, cuando se abre la segunda parte del Padre Nuestro, parte colocando un énfasis en nuestras necesidades que vamos a denominar, por motivo de este estudio, vamos a denominar toda aquella necesidad que prolonga o que permite la existencia de un ser humano. Resumido en el Padre Nuestro, resumido en el concepto del pan, vale decir en la capacidad de alimentarse, pero no es excluyente, sino que la idea es que tiene el ser humano la posibilidad, dentro de la estructura de la oración del Padre Nuestro, tiene la posibilidad de que cuando ore y aborde sus necesidades personales delante de Dios, tenga la posibilidad
de acudir a Dios por temas de carácter existenciales. Vale decir, Padre, por ejemplo, disculpen, Señor, ayúdanos, por favor, en estos temas de salud, por favor, ayúdanos, eh, haz un milagro. Un tema de sanidad tiene que ver con un tema de carácter existencial, tiene que ver con la idea de nuestro cuerpo, nuestras necesidades fisiológicas en ese sentido. Entonces, claro que es válido cuando entramos en la segunda sección del Padre Nuestro, claro que es válido presentar nuestras necesidades personales delante de Dios, slash o paréntesis, todo aquello que permita, que extienda y que fortalezca nuestra existencia desde el punto de vista fisiológico. Muy bien. Yo entiendo que hasta allí, o la mayoría de las personas, cuando piensan en la segunda parte del concepto de la oración del Padre Nuestro, muchas veces solo se llega hasta ahí. Vale decir, Dios sí en mis necesidades personales me permite orar por aquellas necesidades de carácter fisiológico que apuntan a mi existencia. Muy bien, hasta allí. Pero resulta que la oración del Padre Nuestro, en el concepto del nosotros o del nuestro, de ya hablando de nosotros, la oración del Padre Nuestro reconoce dos elementos, además de solamente aquellos que son parte de la existencia o de la necesidad fisiológica del ser humano. Y de hecho, el escrito que ustedes revisaron los plantea como el problema del Padre Nuestro, porque efectivamente pareciera ser que el Padre Nuestro nos mete en un pequeño problema allí referente a cómo poder entender el versículo siguiente o lo que implica la oración del Padre Nuestro en lo que continúa referente a este tema de la tentación. Y ustedes verán o verán acá que el versículo 13, miren por favor, el versículo 13, pensando en nosotros, en el nuestro, ya cubierto aquel elemento fisiológico, pensando en nosotros, el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, ya, si bien es cierto, aún sigue hablando de nosotros esta segunda parte del Padre Nuestro, aún sigue hablando de nuestra vida, pero ya deja atrás el concepto de lo fisiológico para entrar en un tema un poco más complejo que tiene que ver con nuestra experiencia de vida y entra en el tema de cómo nosotros vivimos nuestra vida. O sea, en otras palabras, ¿qué hacemos con el pan que pedimos cuando oramos la primera vez? ¿Qué hacemos con la salud que pedimos cuando oramos por salud? Y esto es muy interesante, hermanos, porque eh, 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 Dios puede dar el pan, sí. Dios puede dar la salud, sí. Si se la pedimos, ¿la puede dar? Sí. Hasta ahí todo bien. ¿Dónde comienza el problema o el conflicto del Padre Nuestro? Es que en la oración que Jesús nos enseña, nos pide a nosotros, porque ya nos está hablando a nosotros, ir un poco más allá que simplemente tener el pan o tener la salud o tener lo que estemos pidiendo referente a nuestras necesidades personales. Y pareciera ser que el Padre Nuestro no solamente es una oración pensando en nosotros para cubrir nuestras necesidades, sino lo más importante, para orar de cómo nosotros administramos o experimentamos o nos realizamos con aquellas necesidades que Dios va cubriendo en nosotros. En el versículo 12 ya no está hablando de una necesidad fisiológica, sino que está hablando principalmente de una necesidad
de índole espiritual, porque ya, y fíjense por favor, porque dice el versículo 12, y perdona nuestras deudas, o sea, ya no está hablando de que requiero pan, ya no está diciendo, Señor, dame salud, ya no está diciendo eso, sino que ahora está en una oración, en un ruego. Todavía estamos dentro del contexto de la oración del Padre Nuestro, donde cambia, y esto es lo raro, porque se supone que estamos hablando de quién en la segunda parte del Padre Nuestro, de nosotros, ¿verdad? Pero nuevamente hay una mirada hacia Dios donde rogamos algo que ya no tiene que ver con lo fisiológico, sino que tiene que ver con otra experiencia del ser humano, que tendría que ser aquello que vamos a denominar por tema de este estudio como la espiritualidad del ser humano. Y desde qué aspecto se plantea el concepto de la espiritualidad del ser humano, hacedores de lo que Dios está haciendo en nosotros, porque en el versículo 12 abre este segundo elemento dentro del nuestro, lo abre con un tema bastante complejo, diría yo, que tiene que ver con el concepto del perdón. Entonces, en la oración del Padre Nuestro, luego que está cubierta la necesidad del pan, de la salud, etcétera, 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 también en la oración del Padre Nuestro está a considerar como parte importante de nuestras vidas el concepto de la relación que tenemos con el otro. O sea, en esta idea, la oración del Padre Nuestro tiene un fuerte componente de deseo nuestro expresado en nuestra oración a Dios de estar bien con el otro. Y la mejor manera de estar bien con el otro, ¿cuál es una de las principales maneras? O lo que se plantea aquí es estar en paz con el otro. Y para estar en paz se requiere el concepto acá del perdón. Entonces, fíjense por favor, porque aun cuando estamos hablando de las necesidades del ser humano, el Padre Nuestro está planteando algo que es bastante complejo, bastante complejo. Si está expresada esta segunda parte como necesidades del ser humano, lo que el Padre Nuestro está diciendo es que el ser humano no solo requiere de pan, que es una necesidad real, y que Dios nos permite ir delante de Él diciéndole, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Necesito comer pan, Señor. Muy bien. Pero aquí es donde viene la parte compleja, o no, no compleja, pero interesante, porque si estamos abordando el tema de la necesidad del ser humano, entonces comienza a plantear otro concepto acá, porque así como el ser humano necesita comer pan, necesita el ser humano perdonar. Y esto es tremendo, por favor. Esta es la parte compleja de la oración del Padre Nuestro. Piensen en esto, por favor. Si es verdad que esta segunda parte tiene que ver ya no necesariamente con lo que vimos en la clase 1, que es referido a Dios, sino que esta segunda parte tiene que ver con referencia a las necesidades del ser humano, entonces lo que el Padre Nuestro está planteando acá, y al igual que el tema del pan, no es excluyente. Recuerden esto, el pan está puesto como ejemplo, no es excluyente del agua, no es excluyente de la salud, no es excluyente de todo aquello que es fisiológico y que me permite vivir. El concepto que viene en el 12, que es Padre, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, habría que decir dos cosas sobre eso. Lo primero, el ser humano o nosotros
necesitamos perdonar, así como necesitamos, ¿qué cosa? El pan. Si no tengo pan, y este es el juego que hace el Padre nuestro, si no tengo pan, me muero. Y ahora es donde viene lo complejo del Padre nuestro, po. Si la oración es compleja esta segunda parte, porque lo que está diciendo, entonces, si no tengo pan, me muero, por eso voy a ti y te lo pido, si no perdono, me muero. Y lo mismo que sucede con el pan, lo mismo que sucede con el pan, está solo puesto como un ejemplo. Ponga todo el listado, así como acá en el pan habría que poner el agua, el techo, el calor, el frío, qué sé yo, todo el listado de lo fisiológico, en el 12 se hace lo mismo. ¿Qué significa que se hace lo mismo? Aun cuando está hablando del perdón, está hablando de todo aquello que representa el concepto de ser un seguidor de Cristo, como es el ejemplo, porque está puesto como ejemplo el concepto del perdón. En otras palabras, Jesús está diciendo, cuando ustedes oran, es importantísimo orar por el pan y tienen absoluta libertad, absoluta comprensión. Dios estará atento a sus oídos cuando ustedes pidan por el pan y todo lo que ustedes puedan pedir referente a estas necesidades, pero también cuando oren, oren para que aquello que ya tiene que ver con todo lo que se ha venido hablando de lo que implica ser un discípulo de Cristo, que es lo que ha venido hablando Jesús en el Sermón del Monte, ustedes lo puedan cumplir. Entonces, se requiere que en nuestra oración, según esta segunda parte, que obedece a las necesidades del ser humano, incluyamos como parte fundamental de nuestra oración aquellos elementos que vamos aprendiendo de Cristo y que nos permiten acercarnos a la vida cristiana, como por ejemplo el concepto de perdonar. Y aquí yo me atrevo a tirar un poquito más el concepto que vendría a ser, así como necesitamos de pan para no morirnos, porque es una necesidad del ser humano, necesitamos de perdonar para no morirnos, solamente que ya no desde lo fisiológico, sino desde el concepto de mi relación con Dios, porque fíjense, ¿cómo es posible que alguien perdone? ¿Cómo es posible que alguien perdone? ¿Cómo alguien puede entender que necesita perdonar? Y el versículo 12 es porque acabo de pedirle a Dios en mi oración, acabo de pedirle diciéndole, Padre, perdona mis ofensas, perdona mi pecado. Y esto es interesante, porque cuando uno piensa en la oración que Jesús está planteando en el Padre Nuestro, la necesidad que tenemos, y disculpen, la necesidad de comer pan en el Padre Nuestro está casi a la par de la necesidad de vivir esta experiencia cristiana que nos permite ir a Dios pidiéndole algo ya no referido al pan, sino, por ejemplo, a algo que nosotros hayamos hecho y que, según el Padre nuestro, nos permite aplicar. Entonces, cuando hablamos de que la segunda parte nos permite a nosotros acudir a nuestras necesidades de carácter personal o de carácter humana, no está mal si decimos, pero la oración entonces me permite decirle, Señor, necesito pan. No, ni un problema. Pero la oración también está diciéndonos a nosotros
que en nuestra oración deberíamos estar al menos orando por elementos que son constitutivos de lo que implica ser cristiano o vivir la vida cristiana. Y que ojo con esto, y que han sido en primer lugar obrados por Dios en nuestras vidas. Porque como dice ese viejo dicho, ¿no? Nadie puede dar lo que no ha recibido. Si yo no estoy consciente del perdón de Dios en mi vida, muy difícilmente podré entregar perdón a otros. Si yo no estoy consciente de la gracia de Dios, entendiendo como gracia esta idea que tiene que ver con que Dios no nos da lo que merecemos, entendiendo ese concepto como gracia, entonces cuando yo no soy consciente de la gracia de Dios, no podré entregar gracia. Y por favor, lo que la oración del Padre nuestro está haciendo aquí es decir, Padre, ayúdame a tomar de ti para que yo pueda entregar a otros. Perdóname para que yo pueda perdonar. Entonces, el Padre nuestro y esta segunda sección considera lo fisiológico, sí, pero considera que es fundamental en la oración la idea de lo que implica ser cristiano o vivir cristianamente, según todo lo que hasta aquí Jesús venía diciendo acerca de qué significa o qué implica ser un discípulo en ese sentido. Entonces, en nuestra oración deberíamos nosotros como hombres y mujeres de fe incluir de manera vehemente como una necesidad el poder tomar de Dios para que al tomar de Dios nosotros seamos capaces de entregar aquello que recibimos de Él. Nadie, insisto en esto, nadie podrá entregar perdón si no está tomando perdón de Dios. Si usted o alguien no está pudiendo perdonar, no le haga empeño a perdonar. Tome perdón de Dios. Tome perdón de Dios. En la oración del Padre Nuestro dice, tome, acuda con su necesidad a Dios. Vaya con su necesidad a Dios. Derrame su necesidad a Dios para que tomando de Dios, nosotros luego podamos ir y poder entregar de aquello que tomamos. Entonces, si vamos siguiendo la idea, esta segunda parte de que la oración apunta a nuestras necesidades, necesitamos en nuestra experiencia de oración aprender a tomar de Dios aquello que no nos es natural, sino que viene de Dios para que luego nosotros también podamos irlo entregando o compartiendo en ese sentido. ¿Se acuerdan cuando la frase del pasaje bíblico cuando decía, dar de gracia? ¿Se acuerdan de lo que dice el texto? Dar de gracia lo que habéis recibido de gracia. O sea, ¿cuál es la idea del Padre Nuestro en este concepto? Es que la oración puede ayudarme a suplir una necesidad más allá del pan, que es importante porque necesito comer pancito, más allá del pan, a suplir una necesidad en Dios para que luego yo también lo pueda hacer. Muy bien. Y el tercer elemento que plantea la oración acá, en este caso, es
tratar de entender un poquito cuál es la idea del versículo 13 que podría presentar algún problemita referente a este concepto de lo que dice el versículo 13, porque en una primera lectura el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación. Entonces acá la oración pareciera ser como que el culpable de que nosotros caigamos o seamos tentados sería Dios. Pareciera en una lectura rápida, pareciera ese sentido. Entonces, según lo que ustedes leyeron o revisamos allí, lo primero que tenemos que decir, y esto no solo porque lo diga yo, sino porque tenemos este concepto en las escrituras, Dios no es el que tienta al ser humano, o sea, Dios no tienta al ser humano. Y para poder entender esta oración del versículo 3 en el concepto de la tentación, lo primero que tenemos que entender es que aquí hay que descubrir un poco cómo está expresado esta idea de más líbranos, que tiene que ver con líbranos del mal. Y nosotros tenemos en la versión, básicamente tenemos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, y pareciera ser que la mejor forma en ese sentido es seguir la misma idea del resto del libro, ¿no? El resto del libro de Mateo, cuando se está refiriendo a esta idea, y es curioso porque es el mismo término en el griego, por lo visto ahí hay un tema de transliteración más que de otra cosa, porque en el versículo 13 y 19 tenemos el mismo concepto que aparece allá en el versículo 13. Y en el versículo 19 del capítulo 13 ya no es traducido como líbranos del mal o la palabra mal, sino que debería ser de mejor manera como está expresado en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, cuál es la idea que está planteando acá este tema? Tiene que ver con eh, no nos metas, tiene que entenderse a toda luz, tiene que entenderse o leerse con la idea de más líbranos, no del mal, sino del malo. Podríamos decir, en otras palabras, es finalmente el enemigo, como la Biblia lo denomina, el enemigo de la iglesia, el enemigo del cristiano, es en realidad el que busca tentarnos. Bajo ese concepto, entonces nosotros tendríamos que orar más que orar diciendo, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo ideal sería allí tal vez decir, Señor, ayúdame a que el malo, porque esa sería la idea principal, el malo, que sabemos que el malo tiene que ver con el enemigo de la iglesia y de los cristianos, no solo en el tiempo en que fue escrito este pasaje, sino que en nuestro tiempo también. La idea es que nos libre de caer finalmente en la tentación que no viene de parte de Dios, sino que viene de parte, en este caso, del malo. El apóstol Pablo desarrolla bastante profundo el concepto de la tentación. No me voy a detener mucho allí en ese concepto. Según el apóstol Pablo, a solo mencionar, hay tres elementos que funcionan en la idea de tentar al ser humano. El enemigo, que vendría a ser lo que plantea acá el concepto del malo, el mundo, ¿verdad? Que es lo que nos rodea, y el tercer elemento, el tercer componente de la tentación, según el apóstol Pablo, somos nosotros mismos con nuestras propias maldades. No me voy a profundizar en eso, pero quiero hacer este alcance. Cuando el Padre nuestro está diciendo entonces, líbranos del mal, sería este concepto pensando,
líbranos de caer en la tentación que el malo está llevando o produciendo a nuestras vidas. Ahora, dicho eso, ahora veamos entonces cuál es la idea de la oración en nuestras necesidades. Cuando hablamos de que la oración en esta segunda parte apunta a nuestras necesidades, dijimos, tenemos necesidades de tipo fisiológica. Todo el concepto ahí que podemos mencionar y que podemos pedir. Señor, ayúdame con mi trabajo. Señor, ayúdame con mi salud. Señor, ayúdame con esto otro. Señor, ayúdame. Muy bien. Segundo, tenemos necesidades de vivir consecuentemente nuestra vida cristiana. Según lo dicho anteriormente, hasta aquí en el Sermón del Monte, la forma de vida de un cristiano tiene una forma distinta a la de otras personas, que es tratar de sujetarse y cumplir con la gracia y con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es interesante porque el sermón, en la oración entonces estaría diciendo, nosotros en nuestra oración deberíamos incluir dentro de nuestras necesidades todo aquello lo cual nos permita avanzar en este concepto de ser hombres y mujeres más fieles de Dios. Por ejemplo, y insisto en esto, por ejemplo, Señor, ayúdame a trabajar el tema del perdón primero contigo para que luego lo pueda trabajar con el resto de las personas que me rodean. Y ahora aparece un tercer elemento de la necesidad del ser humano que está expresado en un elemento que a mí me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención por lo siguiente. Debemos hacer dos menciones acá, por favor. Hay muchos que se preguntan si esta tercera parte de la necesidad del ser humano se mantiene o no. Le explico lo siguiente, rapidito. Esta tercera parte de la oración del Padre Nuestro está apuntado principalmente a lo que hasta este momento, hasta antes que Jesús llegara a la cruz del Calvario, estaba establecido como el poder de Satanás sobre los seres humanos, ¿verdad? Y lo que está planteando aquí el Padre Nuestro, de manera muy simplificada, es que nosotros no podemos vencer con nuestras fuerzas el poder del maligno. Eso es lo que básicamente está planteando acá. Fíjese, por favor, necesidades fisiológicas, necesidades de vivir una vida cristiana y necesidad de auxilio frente a quién, a este establecido como malo. ¿Y qué es lo que está diciendo acá Jesús en este tercer elemento de necesidad, en ese sentido de poder orar por nosotros en ese sentido? Tiene que ver con reconocer, y este es lo complejo acá, el tercer elemento complejo, en que no podemos vencer al enemigo en nuestras fuerzas. Y se requiere, ¿qué cosa? Que nosotros podamos estar en permanente oración a Dios, diciéndole, Dios, protege mi vida. Yo no puedo, necesito que tú me protejas. Pensando en dos elementos, en la idea de malo y en el concepto de caer en pecado, que vendría a ser la idea de la tercera. ¿Por qué es complejo este tercer elemento? ¿Por qué es complejo? Porque la pregunta es, y esta les voy a decir, voy a ser muy sincero con ustedes, no lo vamos a resolver acá, pero es bueno que ustedes lo sepan. Esta autoridad, este poder del malo que Jesús está reconociendo acá sobre la vida de un ser humano y que en la oración se nos enseña a acudir a Dios para
no caer en este concepto de lo que el malo está haciendo en nuestras vidas, ¿es un reconocimiento permanente o es un reconocimiento hasta la resurrección de Jesucristo? Porque ustedes sabrán o habrán escuchado, ¿verdad? Por ahí que de repente hay personas que dicen, hermano, no se preocupe, si nosotros tenemos poder sobre el enemigo o sobre el malo, tendríamos que decir, ocupar el concepto que se está planteando acá. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, pero no es un poder que radique en nosotros. Y esto es súper importante, hermano. Esto es súper importante. La tercera necesidad que el Padre Nuestro plantea hablando de las necesidades del ser humano, fisiológicas, vida cristiana y enfrentarse o luchar o, o triunfar sobre el malo, no radican en la fuerza del ser humano propiamente tal, sino que radican nuevamente. Fíjense, por favor, ¿cómo yo voy a perdonar? ¿Cuál era la idea de la oración? ¿Cómo yo voy a perdonar? Cuando yo voy a Dios y aprendo, reconozco, pido, experimento, le digo, Padre, perdóname, he fallado, voy, reconozco, recibo el perdón, entonces ahora yo voy, según el Padre Nuestro, ahora yo voy y puedo, ¿qué cosa? Perdonar. El mismo elemento referente a esta autoridad o a esta victoria o a este triunfo sobre el poder que quiere el malo, lo voy a llamar tal cual como lo plantea Mateo 13, el malo sobre nuestras vidas, que básicamente lo que quiere hacer es que nosotros fallemos delante de Dios, ¿verdad? Esa es la intención, dañar nuestra relación, dañar nuestra vida delante de Dios. Entonces, ¿qué dice el Padre Nuestro? El Padre Nuestro dice, Dios, ayúdanos. Te pido que me des victoria sobre el malo. No me dejes ser vencido por el malo. Pero es interesante porque este concepto de vencer sobre el malo nunca en el Padre Nuestro descansa sobre la fuerza, el conocimiento o lo que sea del ser humano. Descansa nuevamente ¿en quién? En Dios. Entonces, el Padre Nuestro está presentando en esta segunda parte tres necesidades que nosotros deberíamos estar colocando de manera permanente en nuestra oración. La primera, que diría yo que es la más archiconocida y que muchas veces es hasta donde llega el conocimiento de esta segunda parte del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la segunda parte del Padre Nuestro, la mayor esfuerzo o trabajo que se hace es, sí, el Padre Nuestro en su segunda parte nos dice que podemos orar por nuestro pan. Muy bien, ¿eso es verdad? Es verdad. Pero el Padre Nuestro está planteando tres necesidades del ser humano. La fisiológica, la vida cristiana, porque la única posibilidad de vivir como Dios está o Jesús está enseñando que debe vivir el cristiano, entonces debemos orar para que nuestra vida cristiana sea en función de lo que Cristo estaba enseñando. Y el tercer elemento, ¿cuál sería el tercer elemento? Que la única posibilidad para que exista victoria sobre el malo y aquello que quiere hacer en nuestras vidas requiere también estar delante de Dios. Tres necesidades fisiológicas, vida cristiana y autoridad sobre el malo dependen, y esto es lo relevante acá,
de nuestra oración. Entonces, lo que el Padre nuestro de alguna manera está compartiéndonos a nosotros en este concepto, tiene que ver finalmente de que debemos orar glorificando a Dios y reconociéndole, sí, clase 1 o 3A, digámoslo, muy bien. Y cuando entramos a orar por nosotros, y esto es lo importante, cuando entramos a orar por nosotros, ahora voy a orar por mis necesidades, por mi vida, por mi tema cristiano, voy a orar por mí ahora. Entonces el Padre nuestro nos recomienda o nos enseña que orar por mí es mucho más allá que solo orar por el pan o por el agua o por la salud, sino que hay que agregar elementos que están mucho más allá que simplemente de una necesidad fisiológica y que son parte, según lo que estamos viendo acá en el Padre Nuestro, de la necesidad del ser humano y de la necesidad especialmente de un ser humano que se ha propuesto seguir en este sentido a Jesús. ¿Ok? Entonces esa es la idea. Cuando entramos a esta segunda patita de la oración a nosotros, o como decíamos allí, nuestro, Padre nuestro, y comenzamos a orar de nuestras necesidades, debemos recordar, hermanos, que debemos ser capaces de que en nuestra oración, cuando entremos con nuestras necesidades, al menos recordar estos elementos. No sé, no voy a decir cómo se tiene que hacer o si hay una fórmula para hacerlo, pero sí necesitamos pedirle al Señor perdón por nuestros pecados para poder perdonar y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para que podamos vencer y ser triunfantes frente al mal. Y acá, si uno quisiera ampliar esto, podría ir a Corintios al pensamiento de Pablo y podría ampliar y decir, Padre, también oro para que no caiga en la tentación que mi alrededor está tratando de colocar en mi vida. Y también, Padre, ayúdame para no caer en la tentación de mí mismo, porque también yo muchas veces soy el que producto de mis situaciones también caigo en ese sentido en pecado. Entonces, esa es la idea de la segunda parte del Padre Nuestro, reconocer las necesidades que tenemos y que muchas veces no las consideramos o no nos acordamos que tenemos estas necesidades y el Padre Nuestro nos recuerda que nuestra necesidad como hombres y mujeres de Dios van mucho más allá que simplemente tener pan, tener eh, agua, tener techo o qué sé yo, que son importantes, que son necesarias y que el Señor está ayudándonos a poder alcanzar eso. Bien, preguntas, consultas, observaciones, acotaciones. Pastor, Perdón. Sí. ¿Quién disparó quería, primero? yo quería preguntarle, que me Sí. imagino que, o sea, quiero saber si estoy en lo correcto, cuando usted habló de de no perdonar, de la muerte, eh, claro, porque si, obviamente, si no nos alimentamos, si no tenemos pan, nos vamos a morir físicamente, pero el no perdonar nos produce una muerte espiritual, una separación de Dios si no perdonamos. A ver, no lo llevemos al extremo. No comer pan o no comer bien nos puede producir enfermedades. Todavía no nos muramos, todavía no nos muramos, pero sí
por ejemplo, una alimentación deficiente, sabemos que nos va a producir ¿qué cosa? Sí, obviamente Enfermedad. una desnutrición, Exacto, algún tipo de problema. claro. Todavía no nos muramos. Bien, sabemos, y que en realidad eso es todo el concepto básicamente del Antiguo Testamento después de la salvación, sabemos que cuando el Señor nos ha dicho, por ejemplo, que debemos perdonar y nosotros no perdonamos, seguramente no nos vamos a morir, ¿verdad? No nos vamos a No, morir, obviamente digamos, pero no es una muerte física. claro, pero vamos a comenzar en un proceso de pérdida de ese concepto de la espiritualidad que Dios quiere en nuestras vidas. O sea, en otras palabras, eso desde la perspectiva de la espiritualidad, desde la Sí, perspectiva humana y social, ustedes saben que, disculpen que no centremos solo en el perdón, eh, fui majadero en decir que el perdón está igual que el pan. Usted tendría que tomar toda la lista allí, ¿no? Porque no solo vivimos de pan, ujú, vivimos de Sopita, agua, vivimos de comida, sopita. de carne, sopita, de carnecita, qué sé yo, etcétera, etcétera. Lo mismo acá, aunque estamos hablando del perdón. Pero ¿qué sucede en la vida de un hombre o de una mujer cuando no perdona? Seguramente no se va a morir desde la perspectiva humana, no se va a morir, obviamente. pero sabemos, y sabemos, ¿saben por qué? No porque lo hayamos leído o no hayan contado, porque más de alguna ocasión hemos estado atravesados con alguien y no hemos podido perdonar. Se va pudriendo. Imagínese, imagínese lo complejo que es en el tema matrimonial, considerando, por ejemplo, que la Biblia dice, si tienes algo con tu esposa o tu esposo, las oraciones, por más que el techo sea livianito, no van a pasar más arriba. Así es. O sea, el no orar, el no entender que así como necesitamos el pan, el no entender que necesitamos perdonar, nos puede producir una pérdida de lo que Dios quiere ir haciendo en nuestra vida. Entonces, por eso es que esta segunda parte expresada como necesidad, yo estaría muy feliz si lográramos hoy día decir, entonces perdonar es una necesidad. Sí, Eso es lo que está planteando el Padre claro. Nuestro. No es una opción. A ver, claro, usted puede decidir un día si no come pan, sí. 2 días también. Al tercer día yo creo que ya va a empezar a tener problemas. Y se va a dar cuenta que realmente eso es ¿qué cosa? Una necesidad. Necesidad. Ya. Y lo que el Padre Nuestro está planteando es que así como el pan es una necesidad, ser lo que Jesús venía hablando atrás referente a qué significa ser un discípulo, paréntesis, que aquí se puso perdonar, cierro paréntesis, para un hombre y una mujer de Dios, se deben convertir en una Necesidad. necesidad y no en una opción. Y el Padre Nuestro nos dice que debemos orar teniendo esa convicción, diciendo, Padre, perdóname, así como yo también perdono a aquellos que me ofenden. Y la tercera es similar porque también es una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Que solo aparentemente el Padre Nuestro plantea que solo eh, Dios y cuando estamos con Él y sirviendo y buscando y orando,
es más fácil vencer al malo. Eso es lo que plantea acá. Y aquí está la discusión, si esto trasciende a la resurrección de Cristo. Yo tengo mi opinión, pero es una discusión importante que se da ahí. Por eso es que está planteado como un poco de problema ese tema. No sé si te ayudo, María Inés. Sí, pastor, Ok. Hermano Den. gracias. Eh, Le vamos a poner un cabello a la sopa, pastor, en aporte. Eh, Voy a volver al pan nuestro de cada día, danos hoy, en el versículo 11. Yo estoy leyendo la versión NTV que dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Pero, pero, la palabra pan en el griego significa todo, todo. Eso significa todo. Entonces podríamos decir, danos todo hoy. Estamos reforzando lo que el otro pastor recalcaba, ¿verdad? Que no solamente de pan, sino que era agua, casa. Entonces, podríamos decir, ¿verdad? Darnos hoy todo lo que necesitamos. Porque la palabra Claro. pan significa, en el griego, es todo. Y la misma NTV dice, no permitas, en el versículo 13, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Mire qué interesante. Eso nomás, pastor. Gracias, hermano Denis. Bien, bien. Y por eso por eso yo les decía la clase anterior cuando estuvimos viendo la primera parte, hermanos. La segunda parte apunta a nuestras necesidades. Pero aquí es donde viene el desafío del Padre Nuestro. Y el desafío del Padre Nuestro, orar según el Padre Nuestro, es entender que como necesidad del ser humano, además del pan, están estos otros elementos y están como necesidad. Por eso es que nos invita a la oración del Padre Nuestro. Entonces, ¿cómo yo voy a vivir una vida cristiana si no voy a Dios a pedirle que me ayude a perdonar como Él me está perdonando? ¿Cómo yo voy a tener una victoria, un triunfo sobre el malo que representa la tentación, sino voy a Dios a decirle, Padre, no permitas que caigan en tentación del mal? Entonces es interesante el concepto del Padre Nuestro bajo ese concepto que lo plantea como necesidad. Y eso a mí me llama tremendamente la atención, que el Padre Nuestro nos ayuda a nosotros a decir, ah, entonces no es solo tener el pan como necesidad del ser humano, no, pues nunca ha sido solamente tener el pan. Es importante, por favor, nadie piense que estoy diciendo en estos momentos nosotros estamos necesitando de algo muy especial, ¿verdad? Ustedes conocen. Y es nuestra oración todos los días. Señor, bendice a Erika, sánala, restáurala. Nunca voy a menospreciar que necesitamos temas fisiológicos y que Dios nos dice, vengan, vengan a mí y pídanme y no hay problema. Pero pensar que hasta allí llega nuestra necesidad es no considerar la oración más importante que Jesús dejó para aquellos que quieren orar. Y me quedo callado porque me está pillando la hora. Ya. ¿Alguien más quiere decir algo? Carmen Cecilia, veo tus 4 deditos. Pastor, eh, cuando hemos tenido una situación muy grave de no perdonar, eh, no es tan fácil tampoco, ¿verdad? Perdonar. Uno se siente como con un cordón unido a esa persona y lo único que quisiera es cortar ese cordón y liberarse recibiendo gracia de Dios para perdonar. Es un proceso a veces muy largo, pero yo entiendo también que cuando uno está en ese proceso,
es porque de alguna manera también el Señor, a través de la oración, quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Porque cuando Él dice orar sin cesar, no es solamente orar sin cesar, Señor, dame o Señor, gracias, sino que también frente a esos desiertos tremendos, es reconocer en la oración a lo mejor nuestra falta de humildad, a lo mejor nuestro orgullo, porque por más que nos hayan ofendido, nos haya dolido lo que nos han hecho, a veces son cosas muy, muy, muy graves, igual necesitamos ir a los pies del Señor para decirle, Señor, dame gracia para ser capaz de perdonar, de soltar a esta persona y liberarme. Y eso se hace a través de la oración, esa oración tremenda, esa oración de súplica, que a veces puede hasta mejor pasar meses. A mí me ha sucedido, pero al final he sentido que me he liberado. Y cómo no darle gracias entonces a Dios, porque por su Espíritu Santo y por su gracia solamente he podido cortar ese cordón. No sé, a mí me ha pasado. No es menor, y insisto, está solo como ejemplo, pero pareciera ser que el autor puso el ejemplo más complejo, el ejemplo más complejo, el concepto del perdonar. Claro, no estamos hablando a veces, es que alguien me miró feo, ya, perdone, qué sé yo, a lo mejor lo... Imagínense, a veces hay gente que queda amarrada con eso, no, me miró mal o no, me miró y ahí queda, y ahí queda. Imagínense cosas más complejas, cosas más difíciles, eh, Mm. tremendas. Bueno, ahí también hay que ir relacionando todo lo que hemos visto anteriormente. Y el perdonar tiene connotaciones, según lo que vimos en las bienaventuranzas, cuando hablaba acerca de la justicia. Muy importante no olvidarse de la justicia de las bienaventuranzas que vimos, para que en el concepto del perdón tampoco no pensemos que perdón es olvidar todo. Ojo con eso, porque según lo que vimos en las bienaventuranzas, hay elementos de justicia que se requieren realizar también para que eso se complete. Pero eso es clase pasada. Y clase pasada, clase sabía. Ya, hermano. Hasta aquí vamos a llegar hoy día. Muchas gracias.